pedir paz no es pedir que se vayan las situaciones difíciles, es pedir más del Espíritu Santo, trae paz en el terror. No se trata de correr del temor, se trata de enfrentarlo, porque si llega a volver, sabes que una vez pasó y lo superaste y puedes volver a hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Las cosas como eran ya no son. Dios ha hecho todas las cosas nuevas. Y no porque en tu familia siempre haya estado un estándar de divorcio, un estándar de separación, tú vas a repetir la misma historia. Tú tienes que romper el patrón porque Jesús está en tu vida. Necesitamos tener esta revelación de que nos necesitamos unos a otros y que juntos somos mejores. Sabes, una de las cosas que más estuve pensando durante toda esta temporada, no sé si te pasó lo mismo, pero era cómo se ve la iglesia en el 2020. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se ve la iglesia en medio de una crisis global, en medio de una situación que nos afecta a todos? ¿Cómo se ve la iglesia en estos tiempos? Martín Lutero dijo: si predicas el evangelio en todos los aspectos, con la excepción de ser específico a los problemas de los tiempos en los que estás viviendo, no estás predicando el evangelio en lo absoluto. Y eso es lo que me encanta del evangelio, que el evangelio siempre es relevante. Que siempre es la respuesta a todas las temporadas de nuestra vida. En general es la respuesta a todos los problemas que podemos vivir en el presente, en esta década o en cualquier generación. Y en este momento todos están desesperados por encontrar la solución, ¿no? La cura, la vacuna. Todos están queriendo encontrar la solución a este problema de salud. Pero si te fijas, si abrimos nuestros ojos, podemos ver que también la humanidad está buscando solucionar problemas sociales. Fijas en Estados Unidos y todo lo que se está creando con Black Lives Matter y aquí con feminicidios, y vemos que hay una necesidad de solucionar problemas familiares, psicológicos, sociales, de salud. Pero lo que muchas veces no entendemos es que el evangelio es la solución, es que Jesús es la solución a cada problema de cada generación. Entonces, si tienes tu Biblia, hoy vamos a leer Lucas capítulo 10. Vamos a estar estudiando un poquito de esta porción de la Biblia. Y para darte un poquito de contexto, Jesús está contando una parábola, que es una parábola, pero prácticamente es una historia que Jesús contaba. No era real, era ficticia, pero la utilizaba para poder enseñar un punto, para que tú y yo entendiéramos un punto específico. Entonces Jesús está contando esta parábola y viene un hombre con él y le pregunta: Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer para tener vida eterna, para poder vivir para siempre contigo? Y Jesús le dice: ¿qué es lo que tú interpretas acerca de la Biblia? ¿Qué es lo que tú crees que la Biblia dice? Y él dice: pues creo que se resume en amar a Dios y amar a las otras personas, amar a Dios y amar a tu prójimo. Y Jesús le dijo: exacto, eso es, haz eso y vas a vivir. Entonces el hombre le pregunta a Jesús: pero ¿cómo sé quién es mi prójimo? ¿Cómo sé quién es mi prójimo? Y comenzamos desde el versículo 30. Dice: Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro camino, por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado, y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre, si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contesta:
el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Y te quiero hablar acerca de esta idea, de este concepto, Iglesia 2020. Iglesia 2020, o otro título realmente podría ser ¿Cómo ser iglesia en el 2020? ¿Cómo se ve la iglesia en el 2020? ¿Me acompañas orando? Súper rápido. Jesús, gracias por este tiempo que estamos juntos. Gracias porque después de tantos meses nos permites regresar este año y sabemos que todo este tiempo ha sido preparado en tu corazón para transformarnos, moldearnos más a ti, cambiar todo de nosotros para parecernos más a ti. Y ahora sabemos que esta temporada ha sido una preparación para lo que tú tienes para nosotros, para lo que tú tienes para Jóvenes Phoenix, para Punto de Gracia y para cada uno de los que estamos presentes. En tu nombre, Jesús, todos decimos amén. ¿Sabes? Mientras que preparaba esta plática tenía un mensaje, algo que sentí que Dios me estaba diciendo que te dijera, que te compartiera específicamente estas palabras. Y es que fuiste diseñado y creado por Dios para escribir el siguiente capítulo de la historia de la humanidad. Fuiste diseñado y creado por Dios para escribir el siguiente capítulo de la historia de la humanidad. En otras palabras, Dios te creó a ti para que tú crees el futuro que Él tiene en mente. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que tú no fuiste un accidente. Quizá tus papás no te planearon. Quizá se emocionaron en Cancún, no sé. Pero lo que estoy diciendo es que aun si te concibieron en el peor de los escenarios, tú no fuiste un accidente. Dios orquestó intencionalmente todo alrededor para que tú pudieras existir en esta temporada, en este momento, en este año. Y eso significa que entonces tú y yo nacimos para cumplir un propósito específico de parte de Dios para nuestra vida. Si lo vemos de esta manera, es que tú eres el pincel que Dios está usando para hacer su obra de arte. Él está pintando el futuro, Él está pintando un futuro glorioso, pero tú eres el pincel que Él está utilizando. Entonces, al encontrar nuestro propósito en Dios, realmente nos damos cuenta de que nuestra existencia, de que tu existencia tiene un propósito. Tu existencia es una respuesta a algunos de los problemas que estamos viviendo en este tiempo. Y me encanta que Dios es tan perfeccionista, Él es tan estratégico, que Él nos crea, pero no solo nos crea, sino que Él nos equipa, Él nos prepara, Él nos llena de dones espirituales, de habilidades desarrolladas. ¿Para qué? Porque Él sabe que todas estas cosas que nos conforman como ser humano es lo que va a ser necesario para poder traer una transformación en este tiempo, a través de tu vida. Entonces yo no sé si alguien te dijo en algún momento que eras insignificante o que eras un tonto, que no ibas a lograr nada en tu vida. Pero te repito, lo que Dios me pidió que te dijera es: todas esas cosas son mentiras. Eso no es real. Tú tienes un propósito, tú eres amado y Dios tiene un plan hermoso para ti. Tú eres ese pincel que Él está utilizando, y tu propósito en esta generación, tu existencia dentro de este tiempo que estamos viviendo es vital, importante para lo que Él va a construir en el futuro. Entonces, si estás tomando notas, por favor escribe esto: tú eres la solución a algunos problemas que estamos viviendo en la tierra. Lo tenemos que entender, lo tenemos que abrazar. Ahora, si creemos esto acerca de nosotros, significa que entonces hay propósito en medio de una pandemia. Que esto no, quizá nos tomó por sorpresa a nosotros, pero a Dios no, porque Dios conoce todas las cosas. Y de hecho creo que esto es lo que Jesús quería decir cuando nos explica el propósito de la iglesia, el propósito
tuyo y mío. Y Él lo dice de esta manera increíble. Dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de esta tierra. Él nos estaba revelando cuál es nuestro propósito dentro de este ecosistema que llamamos humanidad. Él nos estaba dejando saber cuál es nuestro rol dentro de la tierra. Yo sé que ser luz suena bonito, pero realmente, si lo vemos literalmente, Jesús nos estaba dando una encomienda de ser luz en la oscuridad. Entonces, si tú te preguntas cuál es mi propósito, por qué nací, cuál es mi propósito en la tierra, es ser luz y darle sabor a la vida de otras personas. Ser luz en la oscuridad y darle sazón a la vida de las personas que te rodean. Es ser luz y sal. Entonces, para poder lograr crear un impacto en la tierra, vamos a tener que cambiar nuestro chip. Vamos a tener que aprender a hacer iglesia en el 2020. Porque sabes, el cristianismo por muchos años ya ha existido dentro de 4 paredes. Ha existido en este contexto que algunos llaman edificio, templo, santuario, nosotros le llamamos auditorio. Y muchas veces cristianismo se queda en este lugar solamente. Pero creo que este año Dios dijo, ya es suficiente de que mi mensaje se quede en estas 4 paredes. Voy a tener que hacer algo radical para que su iglesia salga y sea luz en la oscuridad. Salga y que cumpla su verdadero propósito, la razón por la que fuimos creados, ser luz y ser sal en la tierra. Ahora, yo no estoy diciendo que ir al auditorio esté mal. Me encanta venir al auditorio, yo no estoy hablando de eso para nada, pero lo que sí estoy diciendo es que es tiempo de que nuestro impacto como iglesia, como individuos, como creyentes, seguidores de Jesús, es tiempo de que nuestro impacto deje de ser en 4 paredes y salgamos a la vida real, salgamos a la tierra, salgamos a donde hay necesidad y hagamos la diferencia. Y que representemos a Jesús de la manera que Él quisiera. Sabes, en la iglesia hablamos del amor de Dios, pero solo en el mundo es donde lo podemos representar. En la iglesia cantamos de la grandeza de Dios, pero en el mundo es donde demostramos la grandeza de Dios. En la iglesia hablamos del evangelio, pero solo en el mundo es donde vivimos el evangelio. Tenemos que entender que esta tierra no es nuestro hogar, pero sí es nuestro llamado. No es de donde pertenecemos y no es donde nos vamos a quedar. Pero mientras respiremos y estemos aquí, este es nuestro llamado. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer, ser luz en este mundo. Y equivocadamente hemos pensado que el único propósito de la iglesia realmente es erradicar el pecado en el mundo. Pensamos que el mensaje de Jesús es solamente ayudar a las personas a que dejen de pecar, a que dejen de hacer las cosas incorrectas. Pero si miramos las enseñanzas de Jesús, si vemos el mensaje de Jesús, es mucho más que eso. Vemos a un Jesús que estaba activo en solucionar problemas sociales mientras que Él estaba aquí en la tierra. Jesús alimentaba a los pobres, defendía a los indefensos, luchaba en contra de la injusticia. En una ocasión llegan con Jesús los líderes religiosos y le traen a una mujer que encontraron en adulterio. Ahora, la ley decía que la tenían que matar y lo traen enfrente de Jesús y le dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a matarla? ¿Vas a cumplir? Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Él perdona a esta mujer. Esta mujer que literalmente estaba en sus últimos minutos de vida, y Jesús no se queda callado y dice, pues hagan lo que creen que es mejor. No, él se activó, él vio la necesidad, vio lo que estaba pasando y dijo, tengo que intervenir, tengo que hacer algo al respecto, y la perdona y aleja a toda la multitud que estaba a punto de matarla. Entonces vemos a un Jesús activo, no solamente hablando de pecado, sino resolviendo problemas sociales mientras que estuvo aquí en la tierra. Y Jesús fue muy específico, fue muy claro al decirnos que Él tiene la misma expectativa de que tú y yo hagamos lo mismo que Él, de que tú y yo vivamos vidas que sean reflejos de lo que Él hizo mientras que estuvo aquí en la tierra. Y lo decía tan en serio
que en una ocasión él usó esta frase que dice: lo que tú le hagas a alguien más es como si lo hicieras a mí. Si tú lastimas a alguien más, es como si me lastimaras a mí. Si tú le robas a alguien, es como si me estuvieras robando a mí. Jesús estaba hablando tan en serio acerca de esto. De hecho, Mateo 25, versículos 35 en adelante dice: pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero, fui inmigrante y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Me encanta cómo Jesús habla acerca de estas personas que la sociedad conoce como insignificantes. Pero Jesús dice: esos que tú llamas insignificantes son mis hermanos. Así que los tienes que tratar como familia. Y nos está enseñando en cada palabra, en cada cosa, cómo debemos de actuar. Y se me hace muy interesante que Jesús, cuando comparte el evangelio, no solamente lo hace hablando, no solamente lo hace diciendo lo que es el evangelio. Jesús, al compartir el mensaje de las buenas nuevas, él también actuaba. Él entendía que todo este mensaje conllevaba un trabajo social, algo que nos activara a hacer algo en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Lo cual me lleva a la conclusión de que entre más mi relación crezca con Dios, más debo de tener un deseo en mí de hacer un cambio social en mi ciudad, en mi familia, en mi nación. Entre más mi relación crezca con Dios, más tiene que haber un deseo en mí de arreglar las cosas que puedo hacer, que están frente a mí, que puedo hacer la diferencia. Y quizá te has preguntado: pero yo ¿cómo voy a poder hacer un cambio cultural, un cambio social, si no estoy en una posición de poder? Si yo nadie me conoce, si nadie sabe quién soy. Y mi respuesta sería regresar a nuestra historia base, a la parábola que Jesús contaba en Lucas capítulo 10, porque ahí Jesús nos está mostrando cómo ser iglesia. Pero no solo eso, sino cómo causar un impacto en la sociedad, cómo reaccionar ante la sociedad y ante las injusticias que vemos en el mundo. Entonces, regresando a la parábola, Jesús comienza a contar esta historia, ¿no? Un hombre iba caminando de Jerusalén hacia Jericó y estos ladrones van a su encuentro, le quitan todo, lo golpean, lo abandonan, lo dejan tirado en la calle, le quitan su dignidad, le quitan todo lo que tenía y lo dejan abandonado. Y después de un rato pasa un sacerdote, un hombre religioso, un hombre de la ley que iba caminando por ahí y ve al hombre en el piso. ¿Y qué es lo que hace? Lo rodea. Lo ve y se pasa al otro carril, al otro lado, y sigue caminando. Y este hombre de la ley, este hombre religioso lo rodea. ¿Por qué? Porque si no lo veo, no tengo que hacer nada al respecto. Porque si no sé, entonces no es mi culpa y no tengo que hacer nada al respecto. Si yo lo ignoro y pretendo que el problema no está ahí, entonces no tengo que hacer nada. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esta actitud? Yo sé que yo la he tenido, en donde quizás estamos en un lugar y vemos a alguien que está pidiendo unas monedas y le dices a la persona de al lado: no lo voltees a ver, tú sigue caminando. ¿No? Lo hemos hecho, pero eso no es lo que Jesús nos enseña. Eso no es la manera en lo que Jesús lo haría. Entonces tenemos este glitch que le hacemos a nuestra mente, este loop en nuestra mente que decimos: si no lo veo, entonces no es mi responsabilidad, ¿no?
Entre menos sepa, mejor. Si no sé, no tengo que hacer nada al respecto. Entonces pasa este sacerdote y justo después pasa un levita. Que era un levita, era alguien que trabajaba en la iglesia, era un voluntario de la iglesia, ¿no? Entonces primero pasa el pastor y luego pasa un voluntario de la iglesia. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Ve a la persona en el piso, sangrada, sin ropa, tirada, y sigue caminando. Sigue avanzando y no se detiene. ¿Sabes? Lo que más me da miedo de esta historia es que Jesús está utilizando dos posiciones de gente religiosa, de gente de fe, que sabían dirigir una iglesia, que sabían dirigir una congregación de personas, que sabían crear eventos, que podían crearte una conferencia super padre, pero no sabían amar. Eso es lo que más me da miedo de esta historia. Quizá su teología estaba correcta, quizá dentro de su esfera cristiana eran súper influyentes, eran cool, se vestían con Supreme, no sé, o sea, quizá eran muy cool, pero se les había olvidado cómo se ve el amor, cómo es que se debe de amar. Y lo que no entendían es que la grandeza de una iglesia no está en cuántos views tiene, no está en cuántos likes, en cuántos seguidores tiene. La grandeza de una iglesia se mide en cómo demuestran el amor de Dios afuera de las cuatro paredes. Así es como puedes medir realmente la grandeza de una iglesia. Y entonces pasan estos líderes religiosos y me imagino que su mentalidad es: yo no causé esto no es mi culpa, esto no es mi problema, entonces yo no lo tengo que arreglar. Yo no fui quien lo tiró, yo no fui quien le robó, yo no soy así. Yo no soy machista, yo no soy elitista, no soy un feminicida, yo no tengo que hacer nada. Yo no soy bully, esas son otras personas, pero yo no hago esas cosas, entonces no tengo que hacer nada al respecto, porque no es mi culpa, y no lo tengo que arreglar porque no es mi culpa. ¿Por qué tenemos esta mentalidad de justicia suprema, de por qué tengo que limpiar algo que yo no ensucié? Y no sé tú, pero yo estoy tan agradecido que Jesús se tomó el tiempo de limpiar algo que no ensució. Y Jesús vino a limpiar lo que nosotros habíamos ensuciado, para que ahora tú y yo podamos vivir una vida llena de gracia, llena de esperanza, llena de amor. Y Jesús, al terminar esta historia, dice: pues ahora ve tú y haz lo mismo. Eso es lo que Jesús quería que nos quedáramos. Ya entendiste el concepto, ahora ve y haz lo mismo. Ve al mundo y refléjame y sé como yo. En otras palabras, no ignores las necesidades, no ignores los problemas de los demás, no veas un problema y te cambias al carril de al lado y sigues caminando y pretendes que no existe. Lo que Jesús estaba diciendo es: si ves la necesidad, haz algo al respecto, porque eso es lo que el amor hace. El amor no ignora, el amor arregla las cosas. El amor sana, el amor se interesa y te dice: quizá yo no te tiré al piso, pero yo te voy a ayudar a levantarte. Y tenemos que tener esta nueva visión de cómo ser humanos, y sobre todo entendiendo que todo esto es parte de nuestro llamado. Todo esto refleja el ser parte de la solución a los problemas que estamos viviendo en esta temporada y en nuestra sociedad, en este tiempo que nos tocó existir aquí en la tierra. Entonces pasa el sacerdote y pasa el levita y lo ignoran, pero después pasa un extranjero, un hombre de Samaria, que por cierto era un lugar que odiaban. Y me llama mucho la atención que Jesús decidiera optar por utilizar a la única persona que todos los judíos odiaban. Me encanta, Jesús era medio salvaje de repente. Y él utiliza esto, que él sabía que era controversial, que la gente se iba a molestar. Él utiliza este ejemplo de la minoría para poder ejemplificar lo que él tenía en su corazón para enseñar. Y encontramos a este hombre que quizás su teología estaba incorrecta y quizá
no era un líder influyente, no era un pastor relevante, pero sabía amar correctamente. Él sabía cómo amar. Quizá no sabía dirigir una iglesia, pero sabía cómo sanar heridas. Y eso es lo que importa. Entonces, este samaritano va caminando hacia el lugar que iba caminando, no nos dice a dónde. Ve a este hombre en el piso y automáticamente siente compasión. Siente una compasión en su corazón, pero no solo se queda en eso, él decide actuar, porque él entendía que las interrupciones de Dios son oportunidades. Las interrupciones que Dios nos manda dentro de nuestro día, de nuestra vida, son oportunidades para reflejarlo a Él. Y este hombre entendió que él iba en ese camino hacia Jericó, no solamente para llegar a Jericó, sino para poder hacer la diferencia en la vida de alguien en el camino. Y entonces el samaritano lo sana y lo venda, lo sube a su burro, lo lleva a una posada, a un hotel, y le dice al dueño: por favor, deja que se quede aquí hasta que sane completamente. Y si el gasto supera lo que te voy a dar por adelantado, la próxima vez que venga voy a pasar por aquí y te voy a preguntar y voy a confiar en tu palabra, y si gastó más te lo voy a pagar, pero por favor que se quede aquí y que sane. Y Jesús, después de contar esta historia, le pregunta al hombre: entonces, ¿cuál de estos 3 hombres era el prójimo? Y este hombre le contesta: pues el que mostró compasión. Y Jesús le dice: exacto, ve y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Ahora me encanta que no le dice: ahora espera a que alguien herido se acerque y ayúdalo. Tú sigue tu vida, y si te topas con alguien, y espérate a que alguien venga hacia ti y ayúdalo siempre. Eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Era: vive tu vida, camina hacia tus planes, a lo que tienes en mente, pero si en el proceso te topas a alguien que tiene una necesidad, detente y ayuda. Detén tu día, detén tus planes, tus compromisos personales, y refléjame, y sé la luz del mundo en la oscuridad. Entonces vemos que Jesús no solamente nos da la gran comisión, que es ir y hacer discípulos a todo el mundo, sino que nos da también el gran mandamiento, que es amarnos unos a otros como Él nos está amando. Y esto se trata de acciones. Y me pone tan feliz saber que Jesús no vio mi vida y sintió compasión y eso fue todo. Porque muchas veces es lo que pasa: vemos una necesidad y sentimos compasión. Ay, pobrecito. Pero Jesús vio mi vida, vio el desastre, sintió compasión, pero hizo algo al respecto. Él tomó acción. Y Él vino a la tierra, tomó mi lugar, murió en una cruz, muriendo por los pecados que a mí me hubieran llevado a esa cruz. Pero lo hizo para que ahora yo pueda vivir la vida que Él tiene para mí y la vida que Él también tiene para ti. Así que ya estoy concluyendo. Si podría pasar la banda. Me gustaría solamente dejarte con un par de pensamientos que creo que van a ayudarnos a resumir en puntos prácticos esta historia. Es algo que nos podemos llevar a nuestro día a día. Entonces, en general, lo que te decía, lo que está en mi corazón es cómo ser iglesia en el 2020. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se ve la iglesia en esta temporada? Y me gustaría concluir con esto. Lo primero que necesitamos hacer para tener un cambio social, cultural, espiritual en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, lo primero que tenemos que hacer es: necesitamos ver la necesidad. Necesitamos ver la necesidad. Necesitamos no solo verla, sino despertar. Es tener una reacción cuando vemos la necesidad. El samaritano ve a este hombre en el piso, pero no solo se sorprende y sigue caminando, sino que él actúa, él responde a lo que está viendo. Y él dice: quizá no soy doctor, pero puedo sanar tus heridas. No soy pastor, pero puedo orar por ti.
puedo hacer algo en tu vida. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que necesitamos ver nuestros índices de pobreza. Necesitamos ver el aumento del consumo de drogas en adolescentes, niños que están empezando a usar vape desde tan jóvenes. Necesitamos empezar a ver el incremento de suicidios en personas que están luchando con estrés, ansiedad y depresión. Necesitamos ver la corrupción que sucede en nuestro sistema político. Necesitamos ver la injusticia social que está sucediendo en nuestro país en contra de las mujeres. Necesitamos ver, porque es muy fácil vivir en nuestra propia burbuja e ignorar todo lo que está sucediendo alrededor. Y créeme, hay gente que te necesita, hay gente que nos necesita, pero es muy fácil ignorarlo, seguir con nuestra vida y pretender que todo está bien. Me gustaría solamente recordarte que en algún momento nosotros fuimos ese hombre que estaba tirado en el camino. En algún momento la vida nos golpeó tan duro y nos dejó abandonados y desnudos en el piso. Y hubo un extranjero de muy lejos que nos vio. Y sanó nuestras heridas, nos levantó en sus brazos, nos llevó a su casa, a un lugar seguro, y pagó todo lo que se necesitaba. Amigo, Jesús era el buen samaritano. Él estaba hablando de cómo funciona su corazón, de cómo Él nos restaura. Y ahora lo que nos dice es: lo que viste que yo hice en tu vida, ahora tú hazlo con los demás. Como yo te sané a ti, ahora tú ve y sana a otros. Como yo te amé a ti, ve y ama a otros. Como yo te restauré a ti cuando nadie da un peso por ti, ve tú y ama a los demás. Número 2, necesitamos ser intencionales. El samaritano fue a donde este hombre estaba herido. Y sabes, él iba hacia Jericó, él tenía un lugar hacia donde ir, pero se detuvo y dejó lo que estaba haciendo por ayudar a la persona que lo necesitaba. Si tú quieres ver un cambio en tu familia, vas a necesitar ser intencional. Si quieres ver un cambio en ti, vas a tener que ser intencional. Si quieres ver un cambio en tu país, en tu ciudad, vas a tener que ser intencional, porque te puedo asegurar, no va a ser fácil, y lo fácil va a ser tirar la toalla cuando te enfrentes al primer problema. Pero si quieres transformar toda una cultura completa en tu familia, en tu trabajo, vas a tener que ser intencional. Y estoy hablando acerca de amar intencionalmente, porque hay cosas que un mensaje de texto no va a sanar. ¿Sabes? Hay veces que mandar una foto con un amanecer y un versículo no va a ser suficiente. Va a haber ocasiones en donde tú y yo vamos a tener que ensuciarnos las manos y meternos al lodo y aferrarnos al cambio que queremos ver en alguien, que queremos ver en tu familia, en tu ciudad. Y a veces lo que más duele es aferrarnos al cambio que queremos ver en nosotros mismos. Número 3, necesitamos tener empatía. Versículo 33 de Lucas estaba hablando acerca de cómo el samaritano sintió compasión. Y sabes, no golpearon al samaritano. El samaritano realmente no sabía cómo se sentía estar completamente golpeado, desnudo y en medio de la nada. Y realmente ni siquiera intentó ponerse en su lugar. No era esas personas de te entiendo completamente, ¿sí? Yo he estado ahí. Pues no estaba ahí. No había vivido lo que esta otra persona estaba viviendo. Pero lo que hizo es que vio a este hombre en el piso y sintió compasión y sintió un dolor en su corazón y dijo: si estás herido, no soy un doctor, pero yo te puedo ayudar. Yo puedo intentar al menos de que te duela menos. ¿Sabes? Quizá no era la persona más calificada para sanar a este hombre, pero le dijo: al menos
te voy a acompañar hasta que sepa que estés bien. Me encanta esa actitud porque ¿sabes cuál es uno de los mejores regalos que tú le puedes dar a una persona? El regalo de tu presencia, el estar presente. Cuando no sabes qué hacer, porque vas a estar en ocasiones donde no vas a saber cómo ayudar. Vas a ver algo, un problema, una necesidad, un problema de salud de alguien que amas y vas a estar enfrente y vas a decir, ¿y ahora qué hago? Y el regalo más grande que vas a poder dar es estar presente, decirle, no sé cómo sanar y limpiar tus heridas de la manera correcta, pero no me voy a ir hasta que estés bien. Porque el amor no abandona, el amor no olvida, y el amor sabe que las personas siempre van primero. Antes que tus propios intereses, antes que tu propio bienestar, las personas van primero. Jesús es el máximo ejemplo al estar en una cruz. Y último punto, necesitamos actuar. Necesitamos actuar. El samaritano, ¿sabes? No vio a este hombre y dijo, uy, qué mala onda. Qué mala onda que le pasó eso. Mándale un mensajito, mándale un WhatsApp y ánimo, ¿no? O sea, no, esa no fue la reacción. Lo que hizo el samaritano es que utilizó todos sus recursos, toda su energía, su tiempo para ayudar a este hombre que lo necesitaba. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que los recursos que Dios te ha dado, los recursos que tú en este momento tienes, los dones que Él te ha dado, los talentos que tú tienes, existen para servir a los demás. Existen para servir a otras personas. Eso significa que para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, tenemos que amar más la razón por la que tenemos recursos que a nuestros recursos. Tenemos que amar mucho más la razón por la que tienes influencia que tu influencia. Tienes que amar más la razón por la que Dios te dio una plataforma que la plataforma. Así que ese es el resumen. Ya me extendí un poquito más de lo que quería, pero así es como se ve la iglesia en el 2020. Así es como se vive la iglesia fuera de estas cuatro paredes. Es viendo la necesidad y supliéndola. Es actuando, es haciendo algo al respecto. Y mi miedo es que en esta temporada que hemos estado encerrados en casa, se nos ha olvidado amar a las personas. Se nos ha olvidado poner a ellos antes que a nosotros, por estar tan enfocados en nuestra propia vida y en entretenernos, en pasar los meses y el tiempo. Y mi miedo sería eso. Olvidarnos la razón por la que existimos. ¿Por qué existe Phoenix? ¿Por qué existe Punto de Gracia? Porque somos luz, porque somos sal de este mundo. Y sabes, creo que la iglesia del futuro en algún momento va a voltear y va a voltearnos a ver a nosotros, a este grupo de personas, y van a preguntarse qué es lo que ellos hicieron bien cuando a ellos les toque su propia crisis mundial. Y creo que en algún futuro, te digo, gente va a voltear a ver cómo era la iglesia en este año, en el 2020. Y espero genuinamente que la conversación que exista sea la misma que tuvieron acerca de la iglesia primitiva. No sé qué están haciendo, no sé por qué, no sé cómo lo están logrando, pero esos cristianos están volteando al mundo de cabeza. Y esa es mi oración. Ese es mi deseo para Phoenix, es mi deseo para Punto de Gracia, que seamos de las personas que voltean al mundo de cabeza. ¿Por qué no te pones de pie? Sabes, no sirve de nada tener el título de cristiano si no actuamos como un cristiano. Si no somos un Jesús mini, un Jesús pequeño. Así que vamos a orar juntos, terminar enfocándonos y al final celebrar un poco. Jesús, gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos. Gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos nuestro propósito en la tierra, que a veces es difícil
de sentir y encontrar el propósito, pero tú lo haces tan fácil, lo haces tan claro. Nos dices, es ser como yo, amar a Dios, amar a los demás, ve y haz lo mismo. Me encanta, Jesús. Ayúdanos a poder reflejarte, ayúdanos a poder vivir esa vida que tú tienes para nosotros. Y Dios, te doy gracias por este tiempo que nos permitiste estar quizá encerrados en nuestras casas por algunos meses, porque sé que es solamente el principio de algo que tú estás creando, que tú permitiste todo eso para reenfocar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras prioridades. Y ahora sabemos que todo eso era parte de tu propósito, era parte de la historia que tú estás construyendo, que tú estás pintando a través de nosotros. Y te pido que tú despiertes nuestros corazones, que nos prepares para todo lo que viene, porque sabemos que si estamos contigo, lo mejor aún está por venir. Y confiamos en ti, y hoy nos levantamos como iglesia y decimos, aquí estamos para hacer la diferencia, aquí estamos para reflejar tu luz, aquí estamos para hacer la luz en la oscuridad, la sal de este mundo. Mientras que tengamos aliento, vamos a servirte a ti. En tu nombre, Jesús, todos